días, bienvenidos a Satillion Talks. Hoy me gustaría hablaros sobre la descarbonización en el sector del transporte y para poder hablar sobre ello hemos invitado a nuestro podcast a Carlos Tubialde, que es un profesional del sector del transporte y la logística, además que tiene inquietudes de comunicación y es propietario del blog informacionlogística.com. ¿Qué tal, Carlos? Hola Alberto, muy buenas. Pues bueno, antes de comenzar el propio podcast, me gustaría que me contaras un poco sobre ti, sobre tu trayectoria y que, bueno, que nos introdujeras un poquito quién es Carlos Zubialde. Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme a vuestro podcast. Bueno, yo he estado toda mi vida relacionado con el sector del transporte y la logística. Yo soy de Irún. Mi primer empleo fue en una agencia de aduanas en la Europa que existían fronteras, o sea que esto os puede dar un poco una pista de la edad que tengo. Y luego, posteriormente, bueno, toda mi carrera profesional he estado ligado en el sector del transporte, tanto en empresas de transitarias, de transporte terrestre. He tocado también la logística como director logístico. Y actualmente estoy en OK Cargo, que bueno, es un operador de transporte digital enfocado en carga completa, donde bueno, soy el responsable de la oficina de la zona norte y también soy el responsable de comunicación. Pero lo que te decía, Alberto, toda mi vida he estado relacionado con el sector del transporte, sobre todo transporte terrestre. Una vida dedicada al mundo del transporte, o sea que seguro que nos puedes contar 100%. un montón de cosas interesantes. cien por Em, 100%, excepto una pequeña etapa profesional anterior a la actual, que estuve en una consultora tecnológica, donde hice la aproximación de la tecnología al transporte y bueno, pues fueron 3 años intensísimos y de mucho aprendizaje. Muy bien, pues nosotros ya sabes, aquí de tecnología también nos encanta. O sea, en Satelium todo lo que tenga que ver con transporte y tecnología es nuestro core. Em, para contextualizar un poco de lo que vamos a hablar, que vamos a estar hablando de descarbonización, y por si tenemos algunas personas que aún no saben muy bien qué significa, ¿nos puedes explicar qué significa la descarbonización en este contexto de logística y transporte? ¿Y cuáles son los principales retos que tú crees que tenemos por delante para conseguir esa descarbonización? Bueno, esto proviene sobre todo de la inquietud a nivel mundial existente sobre el calentamiento de la Tierra. Y el calentamiento que sobre todo se está generando a través de la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, desde esa política a nivel mundial en querer frenar ese calentamiento de la Tierra, desde distintos ámbitos políticos, desde hace ya años, se han estado impulsando distintas políticas para reducir esa emisión de CO2. Entonces, Europa ya estableció hace unos años una serie de medidas que posteriormente ya han sido reflejadas en legislación para hacer una transición desde la actual Europa que utiliza distintos medios de energía, sobre todo fósil, hacia escenarios donde el uso de estas energías sean mínimas o nulas y sean sustituidas por otras energías más limpias, de cero emisiones, bueno, pues básicamente para intentar reducir todas esas emisiones y ese efecto invernadero que estamos sufriendo. Lo sufrimos ahora en verano, con veranos cada vez más tórridos, con inviernos no tan duros, con cambios en la meteorología con saltos muy importantes. Y uno de los sectores a los que la legislación europea de cero emisiones que se ha estipulado para el año 2050, bueno, pues uno de los sectores a los que mayor foco se le ha puesto es al transporte. Sobre todo porque el transporte se supone dentro de las emisiones que se generan en Europa, una cuarta parte de las emisiones las genera directamente el sector del transporte. Entonces, digamos que esa legislación luego ha bajado a otras que ya están muy relacionadas con el sector del transporte. Pero provenimos de estas políticas de intentar reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Muy bien, y en cuanto a los retos que puede enfrentar este sector para poder descarbonizarse, ¿cuáles destacarías?
Bueno, yo creo que el principal reto, yo creo que está dentro del salto que existe entre la legislación realizada a nivel político y la realidad. Es decir, al final el papel lo aguanta absolutamente todo, pero luego su aplicación real puede no ser tan sencilla. Entonces, yo creo que los objetivos son muy ambiciosos, son muy, muy ambiciosos, pero no veo que esos objetivos sean realizables y alcanzables, dentro de los plazos que se han estipulado y en la forma que se ha estipulado. Y luego, además, han surgido desde distintas, posiciones económicas, poderes o, bueno, digamos, sectores que están también pujando ante estos nuevos escenarios, ¿no? Es decir, sobre todo, quien nos esté escuchando seguramente hace está pensando cuando se le dice descarbonización, automáticamente está pensando en vehículo eléctrico. Como que el vehículo eléctrico sería la única alternativa, pero es que no es la única alternativa. Pero sí es la alternativa a la cual, desde el nivel político, mayor empuje se le está dando. Entonces, yo creo que el gran reto está sobre todo ahora mismo en la diferencia existente en lo que se ha legislado a nivel político y la realidad. Sí, seguramente, pues lo que comentabas tú, los plazos sobre todo, que a veces parece que desde Europa quieren imponer una serie de reglas para conseguir estos objetivos de cero emisiones, pero luego hay una realidad tecnológica y económica y de infraestructura que a lo mejor no te permite poder correr tanto a la hora de poder hacer esa transformación total de la flota de vehículos europea, ¿no? Para poder llegar a Sí. ese objetivo de cero emisiones. Y también vemos que hay, yo creo que dos velocidades diferentes, una Europa del norte que va un poco más rápido, o bastante más rápido en electrificación de vehículos, que a los países del sur, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. También aquí tenemos que tener en cuenta que existe una pelea, por debajo, a nivel de posicionamiento. Los países más nórdicos, sí están apostando mucho por la electrificación, Mm, pero, por ejemplo, en los últimos tiempos Alemania se está descolgando un poquito y está empezando a apostar más por los, combustibles sintéticos, que también son de cero emisiones, ¿no? Entonces, claro, aquí nos estamos encontrando que ante el futuro, tenemos 2 poderes económicos enfrentados entre sí, que son las eléctricas, con la propuesta de la electrificación, y por otro lado, las grandes petroleras, que están apostando por, todo lo que son combustibles sintéticos, los combustibles bio, etcétera. Claro, obviamente tenemos que entender que aquí hay también una colisión de intereses. ujú, Es decir, Alemania, por ejemplo, es el país, que mayor industria de automoción tiene. claro, Entonces, también está, digamos, haciendo un poco de paraguas ante su claro, propia no quiere industria. perder esa Claro, posición de poder que tiene toda esa industria, efectivamente, eso le efectivamente. genera, un montón de beneficios a nivel económico a Alemania, tener una industria potente del motor, y no creo que quiera perder su posición porque ahora vayamos a hacer coches eléctricos y pueda tener más fácil otros competidores desde mercados asiáticos, desde el mercado chino, Exacto, exacto. irrumpir y llevarse el mercado y que las fábricas pasen a tener la cuarta parte de la producción. Por eso es un poco lo que te comentaba Alberto, de esa diferencia de escalones existente entre la parte política y la parte, real, ¿no? De la realidad. Es decir, la Sí. parte política, el papel lo aguanta absolutamente todo, pero la realidad es que hay muchísimos más actores, hay muchísimas variables, hay aristas muy distintas, y polémicas en toda esta situación y con intereses, de países muy, muy concretos. Sí, porque además si pensamos en el trasfondo, lo que estamos buscando con todo esto es descarbonizar, es que tengamos un aire más limpio, el contaminar menos, menos gases de efecto invernadero. Si apostamos toda la electrificación sin prestar luego atención a dónde estamos generando o cómo estamos generando esa electricidad, nos presentamos con el problema que ha tenido Alemania, que estaba con coches eléctricos y tenía que quemar carbón para poder producir electricidad. Entonces, está bien, estás trasladando un poco el problema, no metes tanta contaminación dentro de la ciudad, pero realmente sigues emitiendo gases de efecto invernadero. Sí, sí, sí. Y luego también hay estudios en los que, bueno, se está ahondando también en lo que sería la vida útil de los vehículos eléctricos, en la vida útil de las baterías, sobre todo,
Entonces, realmente hay estudios que están indicando que entre el vehículo de combustión interna actual y el vehículo eléctrico, a X años vista, pues a 10 años vista, el nivel de reducción de gases de emisión global, no solo las que genera el vehículo, sino también Ujú. los que se generan para Su producir las fabricación. baterías, fabricación, etcétera, porcentualmente no llegaban al 3% de diferencia, ¿no? Es decir, igual nos estamos aquí cargando con unas mochilas muy, muy grandes para un viaje que no las necesitamos, ¿no? Sí, Pues para un beneficio real luego no tan grande. no tan grande, exacto. Em, ya hemos hablado antes un poquito que tú también estuviste vinculado mucho al mundo tecnológico. ¿Qué papel crees que están teniendo la tecnología o las nuevas tecnologías en este proceso de descarbonización? ¿Crees que la conducción autónoma también puede influir? Y ya hemos hablado un poquito de electrificación, pero si quieres comentarnos otros modelos, como comentabas tú también, el tema de los combustibles sintéticos. Todo esto, ¿cómo lo ves tú en conjunto a la hora de que vayamos a tener un proceso de descarbonización más rápido, real y eficiente? Bueno, yo creo que aquí lo que ocurre es que pongámonos en la piel de un transportista autónomo, una pequeña empresa o incluso una empresa flotista, ¿no? Que tiene que realizar un cambio de flota en este momento. Lo que tiene ante sí es una gran incertidumbre. Entonces, el gran problema que existe en este momento es la gran incertidumbre frente a que sí, tenemos que descarbonizar, todos tenemos claro que tenemos que reducir las emisiones, pero no hay una seguridad de que el camino que tomemos en este momento sea el correcto. ¿De acuerdo? El tema del vehículo eléctrico ya no solo es el vehículo, es decir, estamos hablando de que el vehículo eléctrico en el transporte supone un cambio en la cadena de suministro brutal. Ponemos un ejemplo. Actualmente un camión de 24 toneladas puede hacer un transporte internacional y si la semana que viene hace nacional, puede hacer un nacional. No tiene ningún tipo de problema. En el camión eléctrico, dependiendo de la autonomía que queramos darle, va a tener una serie de baterías con un peso. Este peso va sobre el conjunto del vehículo, ¿de acuerdo? Es decir, no todos los vehículos eléctricos van a tener el mismo peso de lo que sería su esquema o su arquitectura. ¿Esto qué quiere decir? Que habrá vehículos que tendrán menor capacidad de carga, no como actualmente que tiene un vehículo con una capacidad de carga. Entonces, esto ya supone un cambio completo de qué tipología de vehículos necesitas, depende para qué servicios. Esto por un lado. Por otro lado, también, por ejemplo, en España tenemos otros dos situaciones que son las que están lastrando el vehículo eléctrico. Uno, lo que sería el transporte de la electricidad, es decir, en Europa el gran problema que existe es eh, el transporte de esa electricidad hasta los puntos de carga y lo segundo, los puntos de carga en sí, la poca distribución de puntos de carga. Otras tecnologías, yo sobre todo lo que estoy viendo es que las tecnologías como vosotros estáis trabajando no tanto en la eliminación como en la optimización de la flota, en hacer un uso más optimizado de una planificación, es decir, eliminar los kilómetros en vacío, que en España, por ejemplo, suponen casi un 20% de los transportes que existen. Para que la gente se haga una idea, en el tercer trimestre del 2024, según las cifras del Ministerio, el 18,3 de los camiones viajan en vacío diariamente, de un punto de carga a un punto de descarga o viceversa. Cambiar el vehículo o eliminar esos kilómetros, posiblemente eliminarlos, tiene un mayor beneficio en la descarbonización que cambiar de vehículo. Entonces, yo la tecnología lo que estoy viendo actualmente es que está trabajándose mucho más sobre la parte de la eficiencia. Y el tema del vehículo autónomo, bueno, yo es que particularmente y personalmente creo que no lo voy a ver. Esto es un poco como el tema del reparto de paquetería con drones, ¿no? A ver, tenemos que explicar también que el vehículo autónomo hay 5 niveles, ¿de acuerdo? Es decir, todos cuando se nos dice vehículo autónomo, estamos pensando en un vehículo que viaja solo, ¿de acuerdo? Hay 5 niveles. El nivel de que el vehículo sea completamente autónomo es el nivel 5. Este nivel 5 no lo vamos a ver en las carreteras. Es completamente inviable actualmente y la tecnología todavía no está preparada. Es verdad que hay compañías que han empezado a hacer ciertas pruebas en circuitos cerrados,
Esto lo podremos ver seguramente, bueno, pues en recintos como puertos, aeropuertos, este tipo de sitios donde, bueno, pues hay un cierto control. El resto, yo soy escéptico todavía. Y viendo también las noticias que vienen desde Estados Unidos, del estado de San Francisco, por ejemplo, que está desregulando los vehículos autónomos, los taxis autónomos, me hace ser un poco pesimista en esa Sí, línea. yo creo que en ese sentido lo que van a tener difícil los vehículos autónomos es convivir con los no autónomos. Si solo hubiera autónomos, como dices tú, en entornos cerrados donde se Exacto, comuniquen entre ellos y, eh, 2 vehículos autónomos saben cómo van a actuar uno con respecto al otro, porque es todo predecible y se pueden estar comunicando todo el rato, es más fácil. Pero en el momento en el que compartes vía con seres humanos que se pueden equivocar, que se pueden distraer, que te pueden invadir el carril, cómo actúas ante eso, yo creo que va a ser también lo más claro, es que complicado, tenemos, esa el claro, convivir. claro, claro, es que tenemos que tener en cuenta que un vehículo autónomo al final, lo primero es que es un vehículo lleno de sensores. Es decir, lo que nosotros percibimos a través de nuestros ojos o de nuestro oído, el vehículo lo tiene que percibir a través de toda la sensorización que lleva. Esa sensorización tiene dos partes. Una, la de la propia interpretación de lo que recibe, y la segunda, lo que tú bien decías, Alberto, es de la interacción con otros elementos que están dentro de su radio y de su ámbito. Se me hace difícil, sobre todo por lo que suelen decir, y he leído y he hablado con algunos matemáticos, que es que todavía a nivel matemático Es complejo. muy, muy complejo todavía. Sí, yo creo que hace años nos parecía más fácil, ¿no? Veíamos esta explosión de la informática y que podemos hacer cosas que antes eran impensables con los ordenadores o tenerlo todo una capacidad de lo que antes era un ordenador en un teléfono móvil que llevamos en la mano, que parecía que esto de la conducción, pues dice, hombre, si lo hace una persona, ¿cómo no lo va a hacer un ordenador? Pero realmente involucra una cantidad de datos ingente que no es tan fácil de gestionar para, Correcto. Sí, sí. para un sistema Otro, informático. otro ejemplo claro también, por ejemplo, es el de la visión artificial, es decir, el contar bultos, por ejemplo, Mm, o contar palets, ¿no? Algo que me puede parecer muy sencillo, tiene una complejidad muy importante y sí. no es tan sencillo. Sí, yo creo que, bueno, sin duda lo van a hacer mejor que nosotros, porque eliminamos ese factor de las distracciones que causa tantísimos accidentes hoy en día. Pero es Sí. verdad que, bueno, creo que Yo creo estamos que en en el esa mercado, fase en de en la conducción autónoma, por ejemplo, en el mercado europeo lo veo difícil, un poco también por el formato de carreteras que tenemos. En mm, otro tipo de países, como en Estados Unidos, puede ser más factible en ciertos estados, por ejemplo, en a muchos la estados distancia. del centro de Estados Unidos, eh, incluso tiene una legislación que cada 5 millas, una milla tiene que ser en línea recta. Todas estas imágenes que tenemos de las películas Sí, americanas de la carretera rectas infinita, interminables. interminable, efectivamente. Entonces, en ese tipo de entornos ya se han hecho pruebas con cierto éxito, pero claro, porque estamos poniendo un punto A, B, línea recta, con muy poco tráfico y casi sin ningún tipo de distracción, es decir, sin ningún cruce, ninguna cosa. Entonces, en ciertos ámbitos así controlados puede ser factible. Yo lo veo difícil en una carretera, pues, por ejemplo, como las que tenemos en el norte de España. Una Yo carretera con cruces, con rotondas, con, bueno, también con condiciones meteorológicas muy exacto, cambiantes. exacto, exacto. Sí, yo creo que también, bueno, estoy alineado en tu opinión y voy más por eso, pues lo que vamos a ver más a corto plazo es lo que ya estamos viendo, de que hay vehículos que ya incorporan un montón de sistemas de ayuda a la conducción, que te van alertando de si te sales del carril, que te interpretan las señales, todos estos sistemas que te ayudan, pero conduces tú, el responsable Sí, eres tú. exacto. Ese sería, Aunque digamos, luego haya, pues, el autopilot de Tesla o los que vayan sacando las diferentes marcas, eso cada es, marca saca eso el es, eso suyo, es. pero a día de Para hoy para quien tienes nos que estar muy escucha pendiente. para quien nos escucha, para que pueda situarse, ese sería un nivel 3, ¿vale? Es decir, es una conducción asistida, con distintas, elementos de asistencia, como bien decías. Y el nivel 4 sería, para entendernos, hacer un símil, como el piloto automático de los aviones, ¿vale? Ese sería el nivel 4. Ese nivel es posible alcanzarlo, pero va a tener la interacción humana. Es decir, el humano va a tener que estar y el nivel 5 que es el de la conducción sin ningún tipo de interferencia humana.
Volviendo a descarbonización, CO2, ¿tú crees que las empresas en España, sobre todo voy a hacer primero la pregunta, ¿crees que las pequeñas empresas están concienciadas con este tema de reducir emisiones y se están adoptando ya medidas? Y si hay Bueno, diferencia precisamente entre las pequeñas, medianas y grandes en este aspecto. aquí sí hay una diferencia, y viene sobre todo porque la legislación europea ya estipula que para el año 2025 las grandes empresas en Europa van a tener que empezar a presentar sus primeros informes de auditoría de emisiones de CO2. Para el 2026 se estipula para las empresas de mediano tamaño y a partir del 2027 para todas las empresas. ¿Esto qué está haciendo? ¿Qué está traduciéndose? Que sobre todo en España las grandes empresas cargadoras sí son conscientes de la situación y ya están haciendo mediciones de huella de carbono. Y ya están solicitando a las empresas de transporte, ya le están avisando, oye, esto viene, ponte las pilas porque te voy a pedir. Porque tenemos que entender que dentro de lo que es la descarbonización de una empresa industrial tiene tres niveles, ¿de acuerdo? El nivel uno tiene que hacer la medición de la huella de carbono de su propia actividad. La huella de carbono se produce por su actividad. El nivel 2 es en el que tiene que auditar la huella de carbono de las empresas suministradoras de energía para producir la energía que precisan para su producción. Y luego en el nivel 3 hay hasta 15 subapartados que van desde bueno, pues, la emisión de los viajes de los equipos comerciales y dentro de uno de estos niveles están también los servicios de transporte y logística asociados a su actividad. Ahora mismo los grandes cargadores o las grandes empresas en España están poniendo el foco en el nivel uno y 2, es decir, lo que generan desde su propia actividad y lo que generan las empresas que suministran energía para su actividad. Pero ya están solicitando a las empresas de transporte, oye, voy a necesitar que me digas qué emisiones de CO2 estás realizando para los servicios que yo te estoy pidiendo. Esto va a ser obligatorio a partir del 2027. Y yo creo que aquí lo que va a ocurrir es que las medianas y pequeñas empresas, bueno, pues como suele ocurrir casi siempre con este tipo de nuevas legislaciones, las prisas se van a apoderar de muchos de ellos, eh, que el día a día muchas veces pues no permite poder invertir tiempo en adecuarse a estas nuevas legislaciones. Pero sí es cierto que las grandes empresas en España ya están trabajando con la huella de carbono y la medición de las emisiones de CO2. Sí, es algo que también nosotros desde Saterion lo hemos notado porque nos lo han pedido y así hemos em, adecuado la plataforma para poder mostrar esas emisiones de CO2 porque efectivamente se lo estaban pidiendo. Correcto. Aunque no sea ahora mismo, como dices tú, obligatorio para hoy, pero lógicamente es un proceso también que tienes que ir implantando y no puedes esperar al último día. Sobre todo si eres una empresa grande, tienes que adaptar tus procesos y hacerlo en una flota importante también te lleva más tiempo que si eres un autónomo o tienes solo 2 o 3 camiones, te va a llevar menos tiempo poder tomar esas medidas. Y entiendo también que esas pequeñas empresas dejan un poco que sean los grandes los que vayan experimentando y afinando, y después cuando ya es más accesible a todos y ya está todo mucho más claro y más fácil, les es también a ellos más fácil poder acceder a este Sí. tipo de soluciones, igual que pasó, en nuestro caso con la telemática, con la instalación de dispositivos telemáticos, GPS, empezaron las grandes empresas y a día de hoy cualquier tipo de empresa pequeña o mediana puede permitirse estas soluciones porque también son, pues mucho más económicas porque se van adaptando una vez que van consiguiendo más cuota de mercado y hay un volumen mucho mayor de unidades. Sí, correcto. Aquí lo que tenemos que lanzar es que esto está aquí, es decir, que es algo que va a llegar tarde o temprano porque ya está legislado y se va a tener que cumplir tarde o temprano. ¿Y tú crees que hay una falta de inversión o incluso si la hay, qué barreras puede haber para hacer inversiones en cuanto a la descarbonización de la flota? Hablabas antes, yo creo que es una de las principales, yo creo que es la incertidumbre también. Ya doy yo mi respuesta a la pregunta que te hago a ti. Eh, ¿Hay desconocimiento también sobre ayudas que pueda haber disponibles para renovar
las flotas de vehículos? ¿Ves también un problema de infraestructura? Si hablamos de electrificación, pues de puntos de recarga, si hablamos del hidrógeno, pues de hidrogeneras, que claro, ¿cuántas hay en España? Claro. Cuéntanos. Incertidumbre es la palabra, yo creo, que es un poco lo que comentábamos antes. Si yo ahora mismo tengo que afrontar un cambio de flota, en un sector además en el cual los márgenes comerciales operativos son muy ajustados históricamente, las inversiones se hacen con mucho detenimiento, se hacen con mucho estudio. Entonces, lo más normal y habitual que suele ser bueno, vamos por lo malo conocido, que lo bueno por conocer. Y las cifras al final nos dan la razón en el sentido de que en España, por ejemplo, en las últimas cifras que han salido de matriculación de vehículos pesados en el año 2020, de lo que llevamos de 2024, el menos del 1% de los vehículos matriculados eran eléctricos. Es decir, por muchas ayudas que existan a nivel... Claro, es que además en Europa el nivel de ayudas hacia el cambio eléctrico no se ha planteado, el planteamiento no se está haciendo a nivel de ayudas, se está haciendo a la contra, ¿vale? Es decir, lo que se ha planteado es penalizar al vehículo de combustión interna en lugar de fomentar el cambio al vehículo eléctrico con ayudas. No te voy a dar una ayuda para que cambies a un camión eléctrico, pero sí te voy a penalizar si tienes uno de combustión. ¿Cómo? Te penalizaré con mayores impuestos en los hidrocarburos. Te penalizaré, pues como han hecho en Alemania en el 2024, con una tasa de circulación si tu vehículo no es de cero emisiones o no es un Euro 7 o un Euro 6. Es decir, no te voy a ayudar a que cambies de vehículo, pero sí te voy a penalizar con el que tienes. Para que cuando tú te plantees el cambio de flota, digas, no me ayudan, pero por lo menos, pero si cojo este, me van a penalizar. Me sale más caro el kilómetro, ¿vale? Y además, dentro de la legislación europea, a partir del 2029, el cargador también quedará penalizado si su contratación es con vehículos de combustión interna. Es decir, cuando tú vayas a donde un cliente y te diga, vale, muy bien, ¿y con qué camión vas a hacerlo? Y tú le digas, no, mira, es un camión de combustión de hace 15 años, entonces el precio por kilómetro que yo tenga que pasarte va a ser más bajo porque él va a tener también una penalización dentro de estas auditorías. Entonces, con todo esto al final, ¿qué es lo que está ocurriendo? Como no hay grandes ayudas, hay penalizaciones e incertidumbre, lo más normal es que ocurra lo que está ocurriendo en el sector del transporte, que es quedarse como estoy, como mucho voy cambiando de vehículos poco a poco, pero también ¿qué está surgiendo? Un mayor envejecimiento de la flota de transporte, que eso también lo podemos ver en las cifras que han salido en el año 2023. La vida actual o la edad actual media de un camión en España ha subido de los 15 a los 17 años. Es decir, lo que está haciendo o está produciendo también toda esta incertidumbre es un frenazo en los cambios de las flotas. Voy a esperar, como tú bien decías antes, Alberto. Voy a esperar. Es que incluso creo que es algo que ya no afecta solo al sector de transporte y la logística, sino a nivel usuario, te diría. Yo ahora me quiero comprar un coche y tendría muchas dudas de si Claro. optar, que voy a un híbrido, me voy a un cero emisiones, me voy a un eléctrico. ¿Qué haces? Que no sabes muy bien qué va a pasar. Incluso llevándolo otra vez al tema de la logística y el transporte, es que está el debate también, que lo he leído hace nada, de si en Europa iban a aumentar el peso que podían llevar los camiones eléctricos para compensar un poquito que llevaban un peso extra por las baterías. Entonces Correcto. yo me pongo en el lugar de una empresa de transporte que tiene que cambiar sus tractoras y dices, me voy a esperar a ver qué pasa con esto. Porque si me dejan llevar más peso, entonces sí, pero si no, si voy a tener que llevar menos peso, si voy a poder cargar menos, pues yo sigo con mi diésel. Exacto, exacto. Y luego, claro, pues como bien decías, hay un debate también pues con los duotrailer, los 44 toneladas, más peso. Entonces, hay tantos frentes abiertos que lo que genera es una mayor bola de incertidumbre y ante la incertidumbre lo más normal es, pues como tú bien decías, yo si ahora tengo que cambiar de coche, posiblemente me compraría uno de combustión o un eco o un híbrido enchufable o algo
Algo que me pueda o me permita poder cumplir con la legislación, por ejemplo, de las zonas de bajas emisiones para poder Mm. acceder a los centros de las ciudades, pero no sea 100% eléctrico, no sea que dentro de 2 años cambie la legislación y me tenga que quedar con algo con lo que quede fuera de mercado. Claro, y se quede al final la infraestructura a medio montar. Esto parece que sí que está tomando ya el tamaño suficiente como para que parezca imparable el crecimiento de las infraestructuras de electrificación, pero bueno, de momento aún le falta. Entonces yo entiendo que Le falta digas, mucho. pues mira, un Sí. híbrido enchufable, uno que tenga etiqueta eco, que me Eco, permita pasar claro. de la M30, pero que Claro, pero tenga esto al luego la final seguridad son de que puedo llenar el depósito y hacerme 700 kilómetros. exacto, al final estos son, pues, pequeñas trampas, porque los eco al final tienen una parte muy pequeña de eléctrico, lo suficiente para como cumplir la ley que tú dices, que me permite entrar en la M30, pero luego meterle el combustible hasta arriba y poder hacerme, pues, un viaje tranquilamente de Coruña a Madrid, sin tener que parar. Efectivamente. Y para cerrar, una última pregunta que te voy a hacer es tu opinión personal. ¿Tú cómo visualizas, cómo ves el futuro del transporte, de la logística, en términos de sostenibilidad? Haciendo un poco a modo de resumen de todo lo que hemos hablado, porque hemos ido dando apuntes por un lado y por otro, pero ¿tú cómo ves el futuro? Eh, la verdad que en este momento esta incertidumbre me hace no ser muy optimista, ¿vale? Hay por un lado, la parte sostenible que todos tenemos muy claro que tenemos que hacer algo, pero por otro lado también está el que tenemos que vivir el día a día. No me hace ser optimista porque todo lo que se está planteando de transición sostenible tiene un coste económico que el sector tiene difícil de afrontar en la situación actual. Es decir, tienen que cambiar muchas cosas para que podamos hacer una transición no solo a la parte sostenible, sino también una transición económica de todo esto. Es decir, yo veo que la parte de la sostenibilidad es como una fiesta en el cual al final el sector de transporte va a pagar una parte importante de esa fiesta y no es un sector que precisamente pues, tenga mucho dinero para pagar esa fiesta. Si se es capaz de balancear correctamente el coste de esa transición con unas políticas más claras, yo sí veo al sector en predisposición de cambiar. No hay casi nadie dentro del sector del transporte de la logística con el que hables que no vea necesario el cambio, porque lo sufrimos a nivel personal, pero hay que balancear eso con en la parte económica. Y ahí es donde me hace ser pesimista. No veo todavía esa alineación tan necesaria entre sostenibilidad, Equilibrio, ¿no? ese equilibrio entre Poner los pesos en sostenibilidad, una parte de la balanza, en otra y no cargarlo todo efectivamente. de un único lado. Sí, sí. Y luego también que estamos hablando de cuestiones, a ver, Europa dentro a nivel mundial no llega a emitir ni el 20% de las emisiones. Es decir, igual nos tenemos que plantear que estamos matando moscas a cañonazos cuando hay países fuera de la Unión Europea que son mucho más contaminantes y emisores. Es decir, igual estamos pidiendo un esfuerzo a los europeos muy importante de un cambio muy importante, pero con un retorno, con un impacto a nivel global, Sí, que nos queda un poco la sensación como ciudadanos europeos de nosotros lo hacemos o lo intentamos hacer lo mejor que podemos, pero si el resto del mundo no lo hace, no va a servir de mucho. no va a servir de mucho. Exacto, Sí, exacto. no sé si hay esperanza por parte de los políticos de que sirvamos de ejemplo para otros y que vean que es posible hacerlo. Y al final también, pues yo me imagino que ciudadanos de otros países que vivan en ciudades ultracontaminadas, pues dirán, a mí también me gustaría vivir en una ciudad que no esté respirando este aire tan tóxico y tan contaminante porque a nadie le gusta. Exacto, exacto. Entonces, ese equilibrio que decías, Albert, es lo que yo he hecho en falta en todo este escenario, ¿no? El equilibrio entre la realidad, la parte económica, la parte medioambiental, ese equilibrio para que digas, yo como, por ejemplo, persona, pueda comprar un vehículo de un tipo o de otro con la total tranquilidad, es decir, que sé que voy a tener un vehículo cero emisiones y que no va a estar cambiando la legislación cada 2 por 3. Pues, bueno, muchas gracias, Carlos, por tu participación en este
podcast, por toda la información y la opinión tan valiosa que has compartido con nosotros. Yo espero que nos acompañes algún día más por aquí. Por Seguro. nuestra parte, la puerta queda abierta para que volvamos a hablar y debatir, pues, sobre los diferentes temas que van afectando a este sector, que además la actualidad del transporte y la logística siempre hay un montón de temas que tratar, porque como afecta transversalmente a tantas partes de la sociedad, pues siempre es un sector que está en los medios de comunicación con noticias de todo tipo. Vertiginoso. Ese es el día a día. Pues nada, muchas gracias, Carlos, y nos vemos en el próximo Saturn Talks. Un Muchas saludo. gracias, Alberto. Gracias. Chao, chao. Chao.